Buenas tardes. A través de este video quiero contarles lo siguiente. El grupo Magnífica comenzó como un pequeño grupo de oración en el año 2008 en la capilla de la Universidad Nacional por iniciativa de dos jóvenes que participaban en el movimiento de grupos de la Legión de María que también se reunían en la Universidad Nacional. Comenzó como una experiencia dirigida a estudiantes de la universidad en unos horarios los viernes a las 4 de la tarde. Los primeros 2 años prácticamente fue un grupo muy pequeño donde la participación de los jóvenes fue intermitente, donde hubo mucha rotación de población, pero en el año 2010 este grupo empezó a adquirir otros dinamismos, otra dinámica, y la gente empezó a permanecer en el grupo. El grupo siempre tuvo una manera de expresión de su espiritualidad basada en el movimiento de la renovación católica carismática. Y a partir del 2010 las dinámicas del grupo empezaron a cambiar, la gente empezó a permanecer, empezó a ser un grupo donde la gente empezó a compartir su vida, dejando de ser solamente un espacio donde las personas o algunas personas asistían porque sentían la necesidad de orar y digamos que limitado solamente a esa necesidad. A partir de este tiempo se empiezan a dar otras dinámicas entre la gente, unas dinámicas de permanencia, de compartir un poco más la vida y de buscar a través de lo que el grupo estaba en capacidad de ofrecer respuestas para sus realidades concretas de vida. Digamos que a partir de ese momento, ya hacia el 2011, se consolidó un primer equipo de servidores, personas encargadas dedicadas a que todas las actividades propias de ese momento, de esa reunión, esa asamblea del grupo de oración, se llevaran a cabo de manera adecuada y que paulatinamente todo lo que se hiciera respondiera de una manera cada vez más eficaz a las necesidades reales de las personas. Dado este cambio, pues el grupo siempre prácticamente permaneció en el ámbito de la universidad, pero las personas que participaban en el mismo, el perfil de personas fue cambiando paulatinamente, de una manera digamos que no programada, porque empezó a llegar gente de otras universidades, profesionales, algunos papás o mamás de algunos jóvenes y adultos jóvenes participantes en el grupo, y el grupo entonces ya hacia el 2011, 2012 adquirió una identidad un poco más clara, dirigido principalmente hacia adultos jóvenes. Y pues las personas que en ese tiempo eran estudiantes pues terminaron graduándose y ya están viviendo otras realidades de vida. Algunos son padres de familia, otros son, digamos, tienen su vida profesional, sus primeros trabajos y están en esa, digamos, viviendo esa etapa de su vida. A ver qué más les digo que sea relevante acerca de estas dinámicas del grupo. Entonces, de acuerdo a esas realidades, el equipo de servicio y las personas que han venido formándose y empezando a servir en la comunidad también han venido aportando a esa orientación del grupo hacia las necesidades concretas de esta población, la población del adulto joven, algunos universitarios, otros profesionales, otros con ya una vida familiar, digamos que en camino, en proceso, algunos con hijos. Más o menos ese es el perfil del grupo, de la comunidad. A ver, me preguntaba Milena, es que no estoy seguro si estoy dando todas las respuestas, pero era más o menos cómo surgió el grupo, de qué se trata. Bueno, creo que ahí está más o menos la primera respuesta. La segunda pregunta que Milena me hizo fue acerca del tema de la castidad. Digamos que con base en lo anterior, la castidad no es simplemente un tema más sobre el cual hay que hablar. Si bien hay unas bases, una fundamentación desde la psicología, también desde la moral y obviamente también desde la teología y más que teología, digamos desde
Sí, sí, desde la teología que tiene que ver con la manera en que el hombre establece una relación con Dios. El tema de la castidad no aparece simplemente como un tema del cual hay que hablar o un tema de actualidad. Este tema empieza a cobrar importancia también da, debido a la realidad propia de las personas que participamos de esta comunidad. O sea, el tema viene a ser respuesta a problemáticas concretas de la gente. Entonces eso ha hecho que a lo largo del tiempo que yo he estado acá, pues que es más o menos desde el 2011, no, desde el 2010, finales del 2010, hace que el tema sea fruto de las experiencias, de las dificultades, de las realidades de la gente. Y se ha abordado de varias maneras durante el tiempo en que se han dado las cosas. Digamos que una manera de abordarlo una manera inicial fue a partir de los temas que se compartían, que más que temas en realidad eran tomar las lecturas de los domingos o tomar lecturas de los evangelios de entre semana y a partir de esas lecturas ir desarrollando explicaciones y buscándole aplicaciones concretas a esos temas, pues iban surgiendo, digamos, algunas pautas, algunas recomendaciones, algunos puntos de vista con respecto a la sexualidad, a la afectividad, a la castidad. Y básicamente, bueno, digamos que se iba dando de una manera no estructurada, no como un proceso, sino como aplicaciones desde la palabra. Entonces ahí pudimos encontrar, pues básicamente consejos orientados a la autoestima, consejos orientados a valorarse en medio de una relación, consejos orientados a establecer o a tener cuidado con qué tipo de personas usted establece relaciones, a tener criterios para tomar ese tipo de decisiones y digamos que en medio de esas pautas o criterios pues se iba mencionando el tema de la castidad, ¿no? Pero nunca abordándolo profundamente desde la moral y desde la teología, ni desde la psicología. Después entonces con el tiempo ya apareció la necesidad de abordarlo como temáticas. En algún momento entonces algunas personas presentaron su testimonio de vida relacionado con cómo había sido su vida afectiva, cómo habían sido sus dificultades, qué tipo de rupturas habían experimentado a lo largo de su vida, también relacionadas con cómo vivían sus relaciones sexuales, sus relaciones de noviazgo, cómo habían hecho también de pronto para optar por esperar, por pausar, dar tiempo a las cosas, no buscar, digamos, vivir una relación solamente para las necesidades fisiológicas del cuerpo. Y bueno, pues se fue dando más o menos de esa manera. Antes de continuar, podría yo decirles que para mí, ¿qué es la castidad? Que esa era la otra pregunta que Milena me planteó. Para mí en particular, la castidad viene a ser una manera de vivir, pero no una manera de vivir simplemente relacionada con lo que no debo hacer, con las prohibiciones, sino una manera de vivir que es respuesta ante todo a mi dignidad como ser humano. Porque lo primero que yo tengo que entender para entender qué es castidad, lo primero que tengo que entender es el valor que tengo como ser humano, como persona, un valor que es inalienable, un valor que no depende, que no cambia, que no es función de la bondad o la maldad de los actos propios de la persona, que no es función de su condición socioeconómica, ni función de su condición intelectual, ni es una condición que se pueda maltratar o resquebrajar en función a las dificultades, a los dolores, a las heridas que una persona pueda sufrir a lo largo de la vida. La dignidad es algo inalienable, es algo que no se puede destruir por nada, es indestructible. Ni siquiera una persona en situación de discapacidad pierde un ápice de dignidad. Entonces, antes de entender la castidad, hay que entender qué es la dignidad y cuál es el valor que cada ser humano tiene por el simple hecho de ser humano.
de existir. Entendido esto, una vez entendido que usted como ser humano tiene un valor inalienable, que su cuerpo es el instrumento que usted recibió, que usted y yo recibimos para desarrollar la existencia, y que nos corresponde cuidarlo, que nos corresponde apreciarlo, que nos corresponde darle el lugar que se merece, y que por lo tanto el cuerpo que fue dado para la vida no tiene sentido que sea utilizado para ganar afecto, para reclamar la atención de otros, para que otro venga a llenar, a tratar de reparar las heridas, de curar los dolores, de llenar las ausencias, los vacíos que cada persona pueda tener. Entonces, una vez entendido qué es la dignidad, entendido quién es, pues entendido digo hasta cierto punto porque es un camino que dura toda la vida, entendido quién es cada uno como ser humano, como persona, ahí sí es posible entender qué sentido tiene hablar de castidad. Cuando cada uno es capaz de comprenderse a sí mismo valioso, único e irrepetible, digno de afecto, que no tiene por qué estar buscando aceptación, no tiene por qué estar buscando aplausos de nadie, no tiene por qué estar buscando que nadie venga a completar lo que le falta, lo que le duele, que eso no, además que eso no va a servir para nada. Entonces, una vez entendido eso, tiene sentido vivir en castidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo que fue creado para la vida, para la felicidad, para la entrega, en ese sentido se convierte en un instrumento para dar plenitud a la existencia humana. Y plenitud significa que a través del cuerpo y a través de todo lo que yo soy, fui llamado a la entrega, fui llamado a la felicidad plena, fui llamado a... Esperemos que pueda seguir el video, es que hubo aquí un accidente.